Bienvenidos una vez más a este rinconcito de Internet donde nos sumergimos en mundos increíbles y descubrimos culturas fascinantes. Soy y estoy absolutamente feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, un viaje lleno de amor, de drama y de tradiciones que seguramente les robarán el corazón. ¿Alguna vez se han preguntado cómo son las bodas en Turquía? Esas que vemos en las telenovelas con esos vestidos deslumbrantes, esos bailes vibrantes y esas miradas llenas de pasión. Pues bien, hoy vamos a explorar precisamente eso. No vamos a ver cualquier boda, vamos a ver las bodas turcas más épicas e inolvidables que nos han regalado las series de televisión. Vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, llorar y hasta reír a carcajadas, esas escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria y que nos recuerdan por qué amamos tanto estas historias. Vamos a sumergirnos en el detalle de cada ceremonia, de cada ritual, de cada emoción que las convierte en momentos televisivos memorables. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia de las bodas turcas, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo culturas y sumergiéndose en historias que tocan el alma, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos y podrán seguir explorando conmigo este maravilloso mundo de las series y tradiciones. Su apoyo es el motor de este canal y me llena de alegría saber que comparten mi pasión por estas historias. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme a este festín de amor y drama. Vamos a adentrarnos en el mundo de los vestidos de novia, los rituales llenos de significado, la música que evoca emociones profundas y la atmósfera que rodea cada una de estas celebraciones. Vamos a empezar nuestro recorrido por esas bodas que nos han dejado con la boca abierta, y claro, no podemos empezar por otro lugar que no sea la serie Amor Eterno. ¿Recuerdan la boda de Kemal y Nihan? Ese momento en el que después de tantas luchas y obstáculos, por fin se unían en matrimonio. ¡Ay, qué emoción! La atmósfera de ese día era simplemente mágica. Nihan, con su vestido blanco impecable, parecía una princesa sacada de un cuento de hadas, y Kemal, con esa mirada llena de amor, era el príncipe azul que todas soñábamos. Pero no solo era el romance lo que hacía especial esta boda, sino también la tensión latente. La sombra del malvado emir siempre presente, añadiendo una capa de drama que nos mantenía al borde del asiento. Esa boda, aunque marcada por la tragedia y el drama, nos mostró la fuerza del amor verdadero y la determinación de luchar por él hasta el final. El simbolismo del color blanco del vestido, representando la pureza y el nuevo comienzo, contrastaba con el oscuro destino que les esperaba. Y ni hablar de la música, esa melodía melancólica que nos transportaba a un mundo de sueños y desilusión al mismo tiempo. ¡Qué momento épico! Cada detalle de esa boda, desde la decoración hasta los votos matrimoniales, estaba cargado de significado, convirtiéndola en un hito televisivo. Ahora, vamos a cambiar un poco el rumbo y vamos a adentrarnos en otra joya de las telenovelas turcas, Erkay. En esta historia, las bodas son todo un acontecimiento, un choque de culturas y de familias que a menudo termina en conflicto. La rivalidad entre los Aslan Bey y los Anadolu es el telón de fondo de cada celebración, convirtiéndolas en un campo de batalla donde las emociones y las tensiones afloran. Pero, ¡ay! ¡Qué belleza ver esos rituales tradicionales, esos bailes ancestrales, esas vestimentas coloridas y esos momentos tan emotivos! La música tradicional de la región de Mardin, con sus ritmos y melodías características, añade una capa extra de autenticidad a la escena. ¿Recuerdan la boda de Reyyan y Miran? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, el drama estaba a flor de piel, pero en medio de todo eso, la fuerza del amor que sentían el uno por el otro era innegable. Esa boda, con todas sus complicaciones y altibajos, nos demostró que incluso en medio de la tormenta, el amor puede florecer. Las intrigas familiares, los secretos revelados y los juramentos de amor sellados en medio del caos convirtieron esa boda en un evento inolvidable. Y no podemos olvidar el simbolismo de los rituales, como el intercambio de anillos, la danza del cuchillo y la ceremonia del henna, cada uno cargado de significado y tradición. Y no podemos dejar de lado Mi hogar, mi destino. Aquí, la boda de Zeynep y Mehdi es un claro ejemplo de cómo las tradiciones y las decisiones familiares pueden influir en el destino de una persona. Esa boda, con todo su protocolo, nos mostró la belleza de las costumbres turcas, pero también nos hizo reflexionar sobre la importancia de seguir nuestro propio camino.
La lucha interna de Zeynep, atrapada entre su amor por Mehdi y su deseo de una vida diferente, se hizo evidente en cada momento de la ceremonia. Y cómo olvidar el vestido de novia de Zeynep, una maravilla de elegancia y tradición. El diseño, que combinaba elementos modernos con detalles tradicionales, reflejaba la dualidad de su personalidad y la encrucijada en la que se encontraba. Una boda que nos hizo pensar en el peso de las decisiones y la fuerza de la voluntad. El contraste entre la opulencia de la boda y la incertidumbre del futuro de la pareja añadía una capa de complejidad a la narrativa, haciendo que la experiencia fuera aún más conmovedora. Siguiendo con este recorrido, debemos mencionar Madre, una serie que nos tocó el alma. Si bien no se centra tanto en las bodas, hay una escena en particular que nos robó el corazón, la boda simbólica de Melek con su madre adoptiva, Zeynep. Ese momento, lleno de ternura, amor y esperanza, nos mostró que el amor maternal es capaz de superar cualquier adversidad. Aunque no era una boda tradicional, ese gesto de amor fue sin duda uno de los momentos más memorables de la serie. La sencillez de la ceremonia, la ternura de los gestos y la profundidad de las emociones la convirtieron en un momento televisivo inolvidable. Una prueba de que el amor verdadero trasciende las formalidades y los lazos de sangre. La improvisación de la boda, creada con elementos cotidianos y cargada de significado, resaltó la pureza del amor entre madre e hija. Pero no todo es drama y lágrimas, también hay bodas llenas de alegría y color, y para muestra un botón, las bodas de Yusuf, la serie que nos enseñó la importancia de la familia y el amor incondicional. En esta serie pudimos presenciar la alegría de las bodas tradicionales turcas, con sus bailes vibrantes, sus músicas pegadizas y la celebración de la unión de dos familias. Esos momentos de celebración nos contagiaron con su alegría y nos hicieron querer ser parte de esa fiesta. Los trajes tradicionales, con sus bordados y colores vibrantes, eran una muestra de la riqueza cultural de Turquía. Los rituales que se llevaban a cabo, como la ceremonia del henna y la danza del vientre, añadían un toque de exotismo y sensualidad a la celebración. Los rituales y la música crearon un ambiente festivo que nos hizo querer bailar hasta el amanecer. La alegría y el bullicio de la fiesta, con todos los miembros de la familia celebrando la unión, resaltaban la importancia de los lazos familiares en la cultura turca. Continuando con este viaje por las bodas turcas, no podemos olvidarnos de Te alquilo mi amor. ¿Recuerdan la boda de Defne y Ömer? Esa boda, llena de elegancia, romanticismo y un toque de humor, fue simplemente perfecta. El vestido de novia de Defne era una obra de arte, con su diseño moderno y sofisticado que resaltaba su belleza natural. La mirada de amor de Ömer nos dejó suspirando, era evidente que su amor había superado todas las adversidades. Una boda de ensueño que nos hizo creer en los finales felices y en la magia del amor. Y esa ambientación, con ese toque moderno pero tradicional, hizo que la boda fuera aún más especial. La combinación de elementos clásicos con detalles contemporáneos creaba una atmósfera única y encantadora. La música romántica, la decoración floral y la luz cálida contribuían a crear un ambiente mágico que nos hacía soñar con nuestro propio final feliz. Y hablando de finales felices, no podemos dejar de mencionar la boda de Sila. Aunque el camino a esa boda fue complicado, lleno de obstáculos y dramas familiares, la unión de Sila y Boran fue un momento de pura alegría. Esa boda tradicional, con toda su pompa y circunstancia, nos mostró la belleza de las costumbres turcas y el valor de la perseverancia. Los rituales ancestrales, como la ceremonia del henna y la entrega de la dote, nos ofrecieron una ventana a la riqueza cultural de Turquía. La música tradicional, con sus melodías conmovedoras, añadía un toque de emoción y autenticidad a la celebración. Esa boda, con sus rituales ancestrales y su música tradicional, nos transportó a un mundo lleno de encanto. El contraste entre la modernidad de Sila y las tradiciones del pueblo de Boran añadió una capa de complejidad a la narrativa, haciendo que el momento de su unión fuera aún más significativo. Y ya que estamos en este recorrido, otra serie que nos regala bodas hermosas es Habitación 309. Aunque la serie tiene un tono más ligero y divertido, las bodas son tratadas con la misma importancia y cuidado que en las otras series. La boda de Lale y Onur es un ejemplo de cómo el amor puede surgir de las situaciones más inesperadas y cómo, a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Esa boda, con su toque de comedia y su encanto, nos dejó con una sonrisa en el rostro. La mezcla de humor y romance tan característica de la serie, se hizo presente en cada momento de la ceremonia.
Los enredos familiares, los malentendidos y las situaciones cómicas añadieron un toque de ligereza a la celebración, haciéndola aún más entrañable. La sencillez de la boda, lejos de la opulencia de otras series, reflejaba la autenticidad y la naturalidad de la relación entre Lale y Onur. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de El Sultán. Aquí las bodas eran todo un acontecimiento de estado, llenas de lujo, opulencia y protocolo. Los vestidos, las joyas, la música y la ambientación nos transportaban a una época de ensueño. Cada boda era un despliegue de poder y riqueza, pero también un momento de celebración y unión. Las bodas en El Sultán nos mostraron la grandeza del Imperio Otomano y el impacto que las decisiones matrimoniales tenían en la política y la sociedad. La fastuosidad de las ceremonias, con sus rituales elaborados y su protocolo estricto, nos ofrecían una ventana a la vida de la realeza otomana. Los vestidos bordados en oro, las joyas deslumbrantes y los banquetes suntuosos eran una muestra del poder y la riqueza del imperio. El simbolismo político de las bodas, como alianzas entre familias o la consolidación del poder, añadía una capa de intriga y drama a las celebraciones. Y así podríamos seguir enumerando muchas otras bodas igual de memorables, como las de Kukur, con sus rituales llenos de simbolismo y dramatismo, las de Istanbul Helin, que nos mostraban la belleza y el contraste entre diferentes culturas y tradiciones, o las de Senkalkapm con su romanticismo y su estilo moderno. Cada una de ellas con su propia historia, sus propias emociones y su propio encanto. Estas bodas no son solo una celebración del amor, son una ventana a la cultura turca, a sus tradiciones, a sus costumbres y a sus valores. Cada boda es una experiencia única que nos permite conectar con estas historias de una manera muy especial. La diversidad de estilos y tradiciones que se muestran en estas series nos permiten apreciar la riqueza cultural de Turquía y la profundidad de sus costumbres. Y bien, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las bodas turcas más épicas e inolvidables de la televisión. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos emocionado y nos hemos sumergido en mundos increíbles llenos de amor, drama y pasión. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto que las bodas en Turquía, al igual que en muchas otras culturas, son mucho más que una simple celebración, son un reflejo de la sociedad, de sus valores y de sus costumbres. Cada detalle, desde el vestido de novia hasta el último baile, está cargado de significado y simbolismo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura, por su tiempo y por su apoyo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Y ahora me encantaría saber cuál ha sido su boda favorita de las que hemos mencionado, o si tienen alguna otra boda turca que les haya robado el corazón. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan también sus momentos favoritos de cada boda, qué detalle les llamó más la atención y qué emoción les despertó. Y como siempre los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no se olviden de que los espero aquí en nuestro próximo viaje a través de las historias y las culturas del mundo. Estén atentos porque en el próximo vídeo exploraremos otro aspecto fascinante de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.